El amanecer apenas despuntaba cuando el ranchero salió para revisar el cercado que el viento nocturno había golpeado sin piedad. El aire todavía cargaba el olor a tierra mojada y hierba partida, señales claras de que la tormenta había pasado hacía poco. El cielo tenía un tono gris azulado, y solo el murmullo del arroyo cercano rompía el silencio del campo abierto. Mientras caminaba, el ranchero sintió algo extraño, como un presentimiento que lo obligaba a mirar hacia el cauce del agua. No esperaba ver nada, pero allí, entre las rocas y la corriente suave, distinguió una forma inmóvil. Al principio pensó que se trataba de un animal, tal vez algún ciervo arrastrado por la tormenta. Pero a medida que se acercaba, su corazón comenzó a latir con más fuerza. No era un animal. Era una mujer. Una mujer apache. Su piel estaba cubierta de lodo seco y sangre oscura, y su respiración era tan débil que parecía extinguirse con cada exhalación. Tenía el cabello enredado y empapado, y su cuerpo mostraba marcas de golpes, como si hubiera sido arrastrada, perseguida o abandonada a propósito. No llevaba armas, ni provisiones, ni señales de haber estado acompañada. Parecía completamente sola. El ranchero se quedó inmóvil unos segundos, sorprendido por la visión. Sabía que muchos en el pueblo habrían dado media vuelta sin mirar atrás. Otros habrían llamado a las autoridades o incluso habrían dejado que la corriente hiciera el resto del trabajo. Pero él no. Algo en la expresión de la mujer, incluso inconsciente, le habló de una historia que no podía terminar allí, en silencio, con el agua llevándola lentamente hacia el olvido. Se arrodilló a su lado y acercó la mano para sentir si aún había vida. Sus dedos encontraron el pulso, débil, irregular, pero existente. Ese simple latido cambió el rumbo de su mañana. Sin pensarlo dos veces, la tomó en brazos. El cuerpo de la mujer estaba liviano por la falta de fuerzas, pero aún así sus músculos estaban tensos, como si incluso inconsciente luchara por no desaparecer. El camino de regreso al rancho se hizo largo. A cada paso, el ranchero escuchaba su respiración entrecortada, temiendo que se apagara antes de llegar. No sabía su nombre, no sabía qué le había pasado, ni por qué estaba allí. Solo sabía que no podía dejarla morir. Sus botas hundían la tierra húmeda y el sol comenzaba a elevarse tímidamente cuando al fin cruzó el umbral de su casa. La depositó con cuidado sobre la cama que él mismo había construido años atrás, nunca imaginando que algún día sería ocupada por alguien desconocido. Rápidamente avivó el fuego, calentó agua y buscó vendas. No era médico, pero conocía lo suficiente para limpiar heridas y bajar fiebre. Mientras trabajaba, notó cicatrices antiguas en su piel, señales de resistencia, de una vida dura y llena de batallas. También vio marcas recientes, cortes irregulares y moretones que no parecían fruto de un accidente. Eso despertó más preguntas, pero no era momento de formularlas. La mujer murmuró algo, apenas audible, un susurro quebrado que mezclaba dolor y memoria. El ranchero se inclinó para escuchar, pero no entendió del todo. Palabras en español fragmentadas, palabras en su lengua apache, nombres que se deshacían en el aire. En sus deliras, lloró sin lágrimas, como quien ha perdido más de lo que puede expresar. Él colocó una manta sobre sus hombros y se sentó junto a ella, sin saber por qué sentía la necesidad de permanecer allí. Las horas pasaron sin que ella despertara. Afuera, el sol subió, las aves cantaron y los caballos relincharon reclamando atención, pero él no se movió. La observó con una mezcla de incertidumbre y determinación. No era su familia, no era su gente, no era su problema, y sin embargo, lo era. Nadie debería morir solo, pensó. Nadie debería ser abandonado como si su existencia no tuviera valor. Cuando el viento sopló a través de la ventana, él se inclinó y, sin saber si ella podía escucharlo, le susurró con voz calmada. «¿Estás conmigo?» Y aunque no hubo respuesta, él sintió que aquellas palabras marcarían el inicio de algo que aún no comprendía, pero que ya no tenía vuelta atrás. La madrugada dio paso a una luz suave y dorada que entraba por la ventana del cuarto. El ranchero había dormido apenas unos minutos, sentado en la silla junto a la cama, con el sombrero apoyado sobre las rodillas y la mirada fija en la mujer apache que aún respiraba con dificultad. Cada movimiento de su pecho era una confirmación de que seguía allí, pendiendo entre la vida y la muerte, como si el mundo no hubiera decidido todavía a cuál de los dos entregarla. Cuando el sol iluminó su rostro con más claridad, él notó detalles que antes habían pasado desapercibidos, las líneas finas de su mandíbula, la firmeza de sus cejas, la fortaleza escondida bajo el cansancio.
Era evidente que no se trataba de alguien frágil. La mujer había vivido batallas, físicas y del corazón. Su cuerpo lo contaba incluso sin palabras. De pronto, ella agitó los dedos, como si tratara de aferrarse a algo que no estaba allí. Sus labios se movieron, temblorosos, dejando escapar sonidos apenas formados. El ranchero se inclinó, tratando de escuchar. No sabía si estaba soñando, recordando o luchando. La voz de la mujer salió entrecortada, débil, casi rota, pero lo suficiente para comprender fragmentos. Fuego, traición, promesa. Luego un nombre, uno que él no reconocía pero que parecía pesar como una piedra en el aire. El ranchero tragó saliva. No sabía si debía despertarla o dejarla seguir hablando. Pero había algo en su tono, en la mezcla de dolor y nostalgia, que lo obligó a quedarse. Ella volvió a murmurar, esta vez con más intensidad, como si su mente estuviera atrapada entre dos mundos. Su respiración se aceleró y su rostro se contrajo en angustia. El ranchero, sin pensarlo, le tomó la mano. La piel estaba fría, pero no tanto como antes. Él apretó con suavidad, intentando transmitir seguridad, aunque no sabía si ella podía sentirlo. Entonces, con una voz baja pero clara, la mujer dijo: «No me dejes». Aquel ruego lo atravesó como un disparo silencioso. No era una orden, ni un reclamo. Era miedo. Un miedo profundo, antiguo, nacido de alguien que había sido abandonado demasiadas veces. Él acercó su rostro y le habló con la voz más firme que pudo reunir. «No te voy a dejar. Estás conmigo». Las palabras salieron naturales, sin esfuerzo. Y aunque tal vez ella no las entendiera del todo, su respiración comenzó a calmarse. Sus párpados dejaron de temblar y su cuerpo se relajó un poco, como si ese simple sonido, esa presencia cercana, la hubiera anclado a la vida. El ranchero permaneció allí, sosteniendo su mano, mientras su mente luchaba con preguntas que no tenía cómo responder. ¿Quién la había herido? ¿Por qué estaba sola? ¿Quién quería verla muerta? ¿Y por qué él, un hombre común, se sentía tan responsable por su destino? Afuera, el pueblo seguía su rutina sin saber que algo estaba cambiando. Pero él sí lo sentía. Había una energía extraña, una sensación de que lo que había hecho, rescatarla, traerla, cuidarla, no era casualidad. Era el inicio de algo más grande, aunque todavía no pudiera comprenderlo. Pasado un rato, la mujer abrió los ojos por primera vez. No completamente, apenas una rendija. Pero fue suficiente para que sus miradas se encontraran. Sus ojos tenían el color profundo de la madera antigua, llenos de historia y cicatrices invisibles. Había confusión, desorientación, pero también una chispa de defensa, como la mirada de un animal acorralado que todavía está dispuesto a pelear. La mujer intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió. Él levantó una mano para tranquilizarla, hablando despacio, como quien intenta calmar a alguien que ha vivido demasiadas amenazas. «Estás a salvo. No te voy a hacer daño». Ella parpadeó, como si midiera la veracidad de esas palabras. Luego volvió a cerrar los ojos, agotada por el esfuerzo. El ranchero suspiró, sabiendo que el camino sería largo. No sabía cuándo recuperaría fuerzas, ni si alguna vez confiaría en él. Pero ya había hecho una promesa, aunque no la hubiera dicho en voz alta. No la dejaría morir. No la dejaría sola. Y aunque aún no lo sabía, aquella decisión cambiaría no solo su vida, sino la del pueblo entero. El sol ya estaba alto cuando el ranchero salió finalmente de la casa para atender a los animales y verificar el estado del rancho después de la tormenta. Había pasado tantas horas junto a la mujer apache que perdió la noción del tiempo. Mientras cargaba cubetas de agua y revisaba el establo, sintió una inquietud creciendo en su pecho. Sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo. En un lugar donde todos conocían los pasos de todos, un secreto era como una vela encendida en un cuarto oscuro. Tarde o temprano, alguien veía la luz filtrarse. No habían pasado ni 2 horas cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. 3 hombres del pueblo aparecieron por el sendero, montando con aire inquisitivo. No eran amigos cercanos, pero tampoco enemigos. Eran parte del tipo de gente que siempre tenía opinión sobre lo que no le concernía. Al verlo, levantaron la mano en señal de saludo, pero el ranchero sintió que no era cortesía, sino una excusa para acercarse. «Escuchamos que había rastros de apaches cerca del arroyo», dijo uno de ellos, fingiendo tono casual.
¿Viste algo esta mañana? El ranchero mantuvo una expresión neutral, limpiándose las manos en el pantalón como si la conversación no tuviera importancia. Nada más que ramas y barro revuelto, respondió sin titubeos. Los hombres se miraron entre sí, desconfiados. Habían venido buscando confirmación, rumores, algo que oler. No lo encontraron, pero no se fueron. Uno de ellos, más insistente, desmontó del caballo y se acercó al establo, como si tuviera derecho a inspeccionar. Se dice que un grupo de apaches pasó durante la noche. Si una de ellos anda suelta por aquí, podría ser peligroso para todos. El ranchero sintió como algo dentro de él se tensaba. El recuerdo de la mujer, frágil, herida, delirando en la cama, se superpuso a la imagen que esos hombres describían. Para ellos, no era una persona. Era una amenaza. Un problema. Una excusa para temer, culpar y señalar. No vi a nadie, repitió con firmeza, ahora con una nota de advertencia en la voz. Los hombres percibieron el cambio. Uno subió de nuevo a su caballo, otro fingió reír para aliviar la tensión. Pero ninguno estaba convencido. Mientras se alejaban, murmuraban lo suficiente para que él pudiera escucharlo. Siempre fue raro, demasiado solitario. Capaz que oculta algo. O peor, alguien. Cuando el polvo levantado por los caballos se disipó, el ranchero supo con absoluta claridad que aquello era solo el comienzo. El pueblo ya sospechaba. Y la sospecha, en territorios pequeños, crece más rápido que el trigo. Al regresar a la casa, encontró a la mujer apache respirando con más calma, aunque aún inconsciente. Le humedeció los labios, revisó las vendas y le acomodó la manta. Por un momento, se permitió una pausa, observándola con un sentimiento que no lograba nombrar. No era lástima. No era simple responsabilidad. Era algo más profundo, como si su presencia hubiera activado una parte de él que llevaba años dormida. Pero ese pensamiento se desvaneció cuando escuchó otro sonido, el repique insistente de la campana del pueblo. Ese toque no anunciaba misa ni celebración. Era el llamado a reunión. Sabía qué significaba, alguien había visto algo, alguien había hablado, alguien había alimentado el rumor. Se puso el sombrero y salió, caminando hacia el poblado con paso firme, aunque en el fondo no quería hacerlo. A medida que se acercaba, vio caras tensas, miradas acosadoras, voces contenidas. El alcalde, parado en el centro, levantó la mano para pedir silencio. Se ha reportado actividad apache cerca de nuestras tierras, anunció. Y algunos creen que uno de nosotros podría estar ocultando información. Si hay peligro, debemos saberlo. Las miradas se volvieron hacia él. No necesitaban pruebas. Solo necesitaban sospecha. El ranchero mantuvo la vista firme y el corazón controlado. No dijo una palabra. Pero dentro de él, una certeza se asentó como piedra. Protegerla tendría un precio. Y él estaba dispuesto a pagarlo. Regresó al rancho mientras los murmullos crecían a su espalda. Cuando cruzó la puerta y vio a la mujer respirando, supo que había tomado su decisión desde el momento en que la levantó del arroyo. Aunque el pueblo lo señalara. Aunque lo llamaran loco. Aunque lo trataran como traidor. Ella no sería abandonada otra vez. No mientras él estuviera vivo. La tarde avanzó lentamente, y el ranchero pasó las horas en silencio dentro de la casa, revisando la respiración de la mujer apache, cambiando vendas y asegurándose de que el fuego no se apagara. Aunque aún estaba débil, había señales pequeñas, casi imperceptibles, de mejora. Sus mejillas tenían un poco más de color, su pulso ya no era tan errático y su cuerpo no temblaba como antes. Pero lo más significativo ocurrió cuando sus párpados se movieron por primera vez con intención, no como reflejo, sino como lucha de alguien que intenta regresar al mundo. El ranchero estaba moliendo hierbas para una infusión cuando escuchó un susurro áspero detrás de él. Se dio la vuelta y vio que la mujer había abierto los ojos. No del todo, pero lo suficiente para demostrar conciencia. Sus manos se aferraban a la manta como si fuera un escudo, y sus pupilas se movían con inquietud, tratando de entender dónde estaba y quién la rodeaba. Él se acercó despacio, levantando las manos para mostrar que no significaba peligro. Habló con voz calmada, despacio, como si cada palabra necesitara permiso para existir. Estás a salvo. No te haré daño. Pero la mujer reaccionó como alguien acostumbrado a la violencia. Intentó levantarse, aunque su cuerpo no tenía fuerza.
Al ver que no podía moverse, su respiración se aceleró, sus ojos se llenaron de un miedo antiguo, profundo, aprendido a golpes y persecuciones. El ranchero retrocedió un paso para darle espacio, entendiendo que lo peor que podía hacer era acercarse sin que ella lo aceptara. La mujer lo observó con la mirada fija, desconfiada, analizando cada detalle, su postura, su expresión, su distancia. Era evidente que su vida había dependido más de una vez de reconocer amenazas antes de que ocurrieran. Intentó hablar, pero su voz era apenas un hilo quebrado. Soltó una palabra en su lengua, luego otra en español, torpe, como si su mente estuviera atrapada entre recuerdos y dolor. ¿Dónde estoy? El ranchero respondió con claridad. En mi rancho. Te encontré en el arroyo. Estabas herida. Te traje aquí para ayudarte. Ella frunció el ceño, como si algo en esa explicación no encajara con lo que conocía del mundo. Nadie rescataba a alguien como ella. Nadie arriesgaba reputación, seguridad o tranquilidad por una mujer apache abandonada. Su desconfianza no era ingratitud. Era supervivencia. Intentó incorporarse otra vez, pero su fuerza la traicionó. Una punzada de dolor la hizo gemir, y su cuerpo cayó de regreso contra la cama. El ranchero dio un paso hacia adelante por instinto, pero se detuvo antes de tocarla. Ella había dejado claro, incluso sin palabras, que el contacto no era bienvenido, al menos no todavía. Necesitas descansar, dijo él. Los ojos de la mujer recorrieron la habitación, buscando salidas, objetos, armas, señales de amenaza. Finalmente, su mirada regresó a él. ¿Por qué no me entregaste?, preguntó con dificultad. Era una pregunta que revelaba todo. Había sido perseguida, juzgada, expulsada. Había aprendido que su destino dependía siempre de otros, y nunca a su favor. El ranchero respiró hondo antes de responder. No dejo morir a nadie. No importa quién sea. Ella lo observó largo rato, como si intentara descubrir si mentía. Luego cerró los ojos, agotada. Pero esta vez no fue desmayo. Fue rendición temporal, una aceptación forzada por el cuerpo, no por la confianza. El ranchero se quedó a su lado, sin tocarla, sin presionarla, sin exigir agradecimiento. La escuchó respirar, lenta y desigual, como quien camina por una cuerda floja entre dos abismos. Cuando el viento nocturno comenzó a azotar las ventanas y el cielo se tornó oscuro otra vez, la mujer abrió los ojos una vez más. Esta vez no había pánico, solo una pregunta muda que no sabía cómo formular. El ranchero habló primero, con la misma frase que había pronunciado cuando ella deliraba, aunque sin saber por qué le nacía tan natural. Estás conmigo. No tienes que temer. La mujer lo miró, y por primera vez desde que despertó, sus ojos mostraron algo distinto al miedo, una chispa diminuta, tenue, casi invisible. Algo parecido a esperanza. La noche avanzó con un silencio pesado, interrumpido solo por el crujir del fuego en la chimenea y el murmullo del viento que rozaba las paredes del rancho. El ranchero permaneció despierto, vigilante, moviéndose con cuidado para no inquietar a la mujer apache, que descansaba con los ojos cerrados pero con el cuerpo aún tenso, como si incluso en el sueño estuviera preparada para huir o defenderse. Sabía que el descanso no era paz, sino cansancio acumulado. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de tonos rosados, la mujer abrió los ojos nuevamente. Esta vez, no hubo sobresalto. Sus pupilas exploraron el cuarto con alerta, pero también con más claridad. Intentó hablar, pero la voz le falló. El ranchero le ofreció agua y, tras dudar unos segundos, ella aceptó, bebiendo sorbos pequeños, como si cada gota reclamara esfuerzo. Después de un largo silencio, la mujer habló por primera vez de manera consciente y voluntaria. No deberían verme aquí, dijo con un hilo de voz. El ranchero se sentó en la silla junto a la cama, sin adoptar postura dominante ni interrogante. No voy a echarte, respondió. Ella respiró hondo, como si la frase le doliera. No entiendes. Me buscan. Él no se sorprendió. Lo había intuido desde que la encontró en el arroyo, golpeada, desangrándose, sola. Pero escucharla decirlo dio peso a la sospecha. La mujer apartó la manta y observó sus propias heridas, como si cada marca contara una parte de la historia que estaba a punto de revelar. Fui acosada, dijo con voz baja, tensa. Me culparon de romper una ley que no rompí. Sus ojos se perdieron un momento en algún recuerdo invisible, uno que aún quemaba.
No fue mi gente quien me golpeó, añadió. Fueron hombres que usan el nombre de la ley para justificar la caza. El ranchero frunció el ceño. No conocía los detalles de las reglas tribales ni los conflictos internos, pero entendió lo esencial. Ella no era fugitiva por crimen, sino por traición ajena. ¿Qué querían de ti?, preguntó sin presionar, dejando la puerta abierta para que ella eligiera cuánto decir. La mujer tragó saliva, como si las palabras le costaran más que el dolor físico. Querían que guardara silencio. Querían que aceptara algo injusto. Yo me negué. Su respiración se volvió más pesada. Por eso me persiguen. Por eso creen que deben matarme para que todo termine. El ranchero apoyó los antebrazos sobre las rodillas, procesando la gravedad de lo que escuchaba. No solo estaba protegiendo a una mujer vulnerable, estaba enfrentándose a un conflicto que podía arrastrarlo a él también. ¿Vendrán aquí?, preguntó con calma. La mujer no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, hacia el horizonte donde los peligros siempre nacen antes de ser vistos. Sí, dijo finalmente. Si creen que sigo viva, vendrán. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Más pesado. Más real. Más cercano. Ella apretó la manta entre los dedos, como si admitirse débil fuera una humillación intolerable. No debería estar aquí, murmuró. No deberías arriesgarte por mí. El ranchero negó despacio. No te encontré para dejarte morir. Si alguien viene, enfrentaré lo que haga falta. La mujer lo miró, desconcertada, como si esa respuesta rompiera una lógica que había guiado toda su vida. Nadie protegía a quien no pertenecía. Nadie elegía ponerse en peligro por alguien marcado para morir. ¿Por qué?, preguntó, con una sinceridad que revelaba vulnerabilidad más profunda que sus heridas. El ranchero sostuvo su mirada, firme, sin grandilocuencia ni dramatismo. Porque estaba sola. Porque estabas herida. Porque alguien tenía que decidir no darte la espalda. Los ojos de la mujer se llenaron de algo que no era miedo, pero tampoco confianza. Era algo en transición, algo naciendo, algo que ella no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Ella volvió a recostarse, agotada, pero antes de cerrar los ojos añadió una advertencia que cambió el aire de la habitación. No solo me buscan a mí. Si descubren que me ayudas, también te marcarán a ti. El ranchero no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio fue una declaración. Ella estaba bajo su techo. Y mientras lo estuviera, no sería casada ni abandonada. Los días siguientes avanzaron de manera lenta, como si el tiempo mismo estuviera observando antes de decidir qué rumbo tomar. La mujer apache recuperaba fuerzas poco a poco, aunque todavía no podía caminar sin dolor. El ranchero le preparaba comida suave, cambiaba sus vendas y mantenía el fuego vivo para que el frío de la noche no la alcanzara. Pero lo más notable no era su mejoría física, sino el modo en que el silencio entre ellos comenzó a transformarse. Al principio, ella apenas hablaba, usando frases cortas, siempre atentas, siempre medidas, como alguien que teme decir más de lo necesario. Sin embargo, observaba. Observaba cómo él trataba a los animales, cómo cuidaba la casa, cómo se movía sin brusquedad, cómo nunca cerraba la puerta del cuarto con llave. Esa ausencia de control era nueva para ella. Desconcertante. Inquietante. Pero también, inesperadamente tranquilizadora. Una mañana, mientras él colocaba leña junto a la chimenea, la mujer habló sin que se lo pidieran. Tu casa es tranquila, dijo con voz baja, como si confesara algo que no pretendía revelar. El ranchero levantó la mirada, sorprendido no por las palabras, sino por el tono. No había miedo en ellas. Tampoco distancia. Era una observación, simple pero humana, y para alguien que había vivido la persecución, la desconfianza y el abandono, eso ya significaba un cambio profundo. Me alegra que lo sientas así, respondió él. Ella bajó la vista, intentando ocultar la reacción que aquella respuesta le generaba. No estaba acostumbrada a que alguien tomara en cuenta lo que sentía. Con el paso de las horas, el ranchero comenzó a enseñarle palabras del entorno: pan, agua, ventana, caballo. Ella lo escuchaba con atención, repitiendo con acento marcado pero firme. Cada repetición era un pequeño puente. A veces, ella también compartía palabras en su lengua, cortas, suaves, cargadas de significado. Él las repetía con torpeza, lo que hacía que, por primera vez,
sus labios insinuaran algo parecido a una sonrisa. Esa pequeña curva en su rostro fue un gesto fugaz, pero suficiente para revelar algo escondido. Debajo del miedo había vida. Debajo de la dureza había memoria. Debajo del dolor, había una mujer que aún podía sentir. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, ella intentó ponerse de pie. El ranchero se acercó por instinto para ayudarla, pero se detuvo antes de tocarla. Ella apreció ese gesto más de lo que pudo expresar. Aceptó su brazo, pero solo cuando decidió hacerlo. Caminó unos pasos, apoyándose en él, y aunque el dolor la obligó a detenerse, ya no era una figura derrotada. Era alguien que avanzaba, aunque fuera poco a poco. Al sentarse de nuevo, respiró hondo. No entiendo por qué haces esto, dijo sin mirar directamente al ranchero. Él tomó unos segundos antes de responder. No tienes que entenderlo hoy. La mujer parpadeó, sorprendida. Esperaba una explicación, una deuda, una condición. Pero él no ofreció ninguna. Ese hecho cambió algo en su interior, algo silencioso pero poderoso. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, la mujer habló de nuevo, esta vez con más sinceridad que en cualquier ocasión anterior. No estoy acostumbrada a que alguien se preocupe por mí. El ranchero no respondió con palabras. Solo asentó, como si reconociera una verdad que no necesitaba comentario. A veces, la validación más profunda es la que no juzga, no interroga y no exige. Minutos después, la mujer agregó. Si pudiera, ya me habría ido. Lo sé, dijo él. Esa respuesta, simple y sin dramatismo, la conmovió de una manera que no esperaba. Él no la retenía. No la controlaba. No la poseía. Solo la acompañaba en la frontera incierta entre el miedo y la recuperación. Antes de dormir, la mujer lo miró con ojos distintos. Todavía desconfiados, sí, pero menos endurecidos. Había una grieta. Y por esa grieta entraba algo tibio, algo que ella creía haber perdido para siempre. La sensación de ser vista. Sin ser una carga. Sin ser un error. Sin ser una amenaza. Era un vínculo pequeño, frágil, silencioso. Pero real. Y ese vínculo, aunque ninguno de los dos lo admitiera todavía, iba a cambiarlo todo. El clima había cambiado. No en el cielo, sino en el aire invisible que rodeaba el rancho. La mujer apache ya podía caminar distancias cortas dentro de la casa y sostenerse sin ayuda durante algunos minutos, pero su cuerpo aún cargaba señales de agotamiento. Sin embargo, su mirada había cambiado más que sus fuerzas. Ya no observaba solo para medir amenazas, ahora observaba para anticiparse. Algo se acercaba. Ella lo sentía antes incluso de escucharlo. Esa mañana, mientras el ranchero alimentaba a los caballos, la mujer se asomó lentamente a la ventana. Sus ojos, entrenados por años de supervivencia, captaron un detalle que cualquiera habría pasado por alto, huellas recientes en el sendero, marcadas por cascos, pero no del tipo que usaban los hombres del pueblo. Eran más pesadas, más profundas, producto de caballos acostumbrados a largas distancias y terreno hostil. Cuando el ranchero volvió a entrar, ella lo esperaba con el ceño fruncido. Vienen, dijo simplemente. Él no necesitó preguntarle quiénes. Lo supo. Lo había temido desde el primer día. Había ignorado el presentimiento para darle tiempo, para darle refugio, pero el tiempo se había agotado. ¿Cuántos?, preguntó. Ella cerró los ojos un segundo, recordando. Al menos 4. Tal vez 5. Se mueven rápido. Sabrán que sigo viva. El ranchero miró alrededor de la casa. No era una fortaleza. No era un escondite. Era solo un hogar. Un hogar que ahora se convertiría en línea de defensa. Ella dio un paso, tambaleándose un poco, pero manteniéndose de pie. No quiero que mueras por mí, dijo con firmeza. El ranchero tomó aire, apoyando las manos en el respaldo de una silla. No voy a morir, respondió. Y tú tampoco. Pero la mujer negó lentamente. No entiendes quiénes son. No buscan justicia. No buscan verdad. Solo buscan silenciarme. Hubo un momento de silencio. Un silencio que no era miedo, sino decisión. El ranchero caminó hasta un baúl de madera reforzada que rara vez abría. Lo hizo ahora.
Dentro había un rifle bien cuidado y munición envuelta en tela. La mujer lo observó con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. No sabía que tenías eso, dijo. No lo uso desde hace años, respondió él. Nunca pensé que tendría que volver a hacerlo. Ella apretó los labios. Una bala no detiene lo que representan. Ellos llevan una marca. Una marca que los hace creer que tienen derecho a decidir quién merece vivir. El ranchero se acercó a ella. No voy a entregarte. Sus palabras fueron simples, pero llevaron el peso de un juramento. De pronto, se escuchó un sonido lejano, cascos golpeando tierra seca. La mujer se tensó. El ranchero apagó la lámpara. Ambos se movieron hacia la sombra de la pared, escuchando. Los jinetes se detuvieron no muy lejos del porche. Voces ásperas, tonos autoritarios. Una voz destacó sobre las demás. Sabemos que está aquí. Nadie sobrevive a esas heridas sin ayuda. La mujer inhaló, temiendo que la casa no resistiera lo que venía. Pero el ranchero salió antes de que ella pudiera detenerlo. Abrió la puerta y enfrentó a los hombres. ¿Qué buscan?, preguntó, sin temblor en la voz. El que parecía líder lo miró con arrogancia fría. Una mujer apache. Herida. Marcada. Pertenece con nosotros. El ranchero sostuvo su mirada. Aquí no hay nadie que les pertenezca. El hombre sonrió, pero no con humor. Nos han dicho que rescataste algo en el arroyo. El ranchero no parpadeó. Solo encontré restos de la tormenta. Nada más. Los hombres miraron alrededor, inspeccionando con los ojos, calculando, midiendo. Si mientes, dijo el líder, dejaremos que el pueblo decida qué hacer contigo. El ranchero sintió el peso de la amenaza. No era solo cuestión de fuerza. Era reputación. Era acusación. Era aislamiento. Pero no cedió. Cuando los hombres se alejaron finalmente, dejando una advertencia en el aire, el ranchero regresó a la casa. La mujer lo esperaba, respirando agitada. No entiendes lo que has hecho, dijo ella. Ellos volverán. Y la próxima vez, no harán preguntas. El ranchero cerró la puerta con calma. Entonces estaremos listos. Y en ese instante, la mujer comprendió algo que jamás imaginó. No estaba protegida por obligación. Ni por lástima. Ni por compasión. Sino por elección. Y esa elección, por primera vez en años, la hizo sentir viva. Después de que los jinetes desaparecieron en el horizonte, el rancho quedó envuelto en un silencio distinto al de antes. No era paz. No era calma. Era el silencio previo a una decisión que cambia destinos. La mujer apache permaneció de pie junto a la mesa, con las manos apoyadas para sostenerse, respirando con dificultad pero sin rastro de miedo vacío. Había miedo, sí, pero era un miedo diferente, consciente, razonado, enfrentado. El ranchero cerró las contraventanas, revisó los cerrojos y volvió a colocar leña en el fuego. Sus movimientos no eran nerviosos, sino medidos. No actuaba como alguien aterrado, sino como alguien que ha aceptado una responsabilidad que ya no puede soltar. Cuando terminó, la miró. Van a regresar, dijo ella. Lo dijo sin temblor. Sin duda. Como quien afirma la salida del sol. Lo sé, respondió él. Ella apretó los dientes, frustrada por algo que no tenía que ver con los hombres armados, sino consigo misma. No tienes por qué arriesgarte. Yo puedo irme antes de que vuelvan. El ranchero negó. No puedes ni caminar sin dolor. Y aunque pudieras, te alcanzarían antes del siguiente valle. La mujer desvió la mirada, irritada por la verdad. Odió sentirse débil. Odió depender. Odió recordar lo que la había llevado a esa condición. Pero más que nada, odió que alguien la protegiera sin pedir nada a cambio. No sabía cómo relacionarse con eso. Él tomó asiento, dejándole espacio para decidir si quería hablar o callar. Finalmente, ella se dejó caer en la silla de enfrente, con movimientos lentos, pero firmes. No entiendo por qué lo haces, dijo. El ranchero apoyó las manos entrelazadas frente a él. No se trata de entender. Se trata de lo que es correcto. La mujer soltó una risa breve, sin humor. En mi vida, lo correcto nunca ha protegido a nadie. Él sostuvo su mirada.
Tal vez ha llegado la hora de que cambie. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y algo en ellas despertó una chispa que la mujer no quería reconocer. Era más fácil creer en la traición que en la bondad. Más fácil creer en la huida que en la protección. Pero él no había huido. Él la había visto, la había levantado, la había defendido frente a hombres armados, y ahora estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. La mujer respiró hondo y habló más bajo, como si revelara una confesión enterrada. Mi pueblo me dio la espalda. Los que me perseguían usaron su nombre para justificarlo. Quería luchar, pero estaba sola. El ranchero asintió lentamente. No estás sola ahora. Esa frase la golpeó con más fuerza que cualquier herida física. La soledad había sido su escudo y su condena. Había aprendido a vivir sin depender de nadie. Pero también había olvidado lo que era ser acompañada. Un ruido lejano rompió el momento, el eco del pueblo, voces, vida cotidiana. Ese recordatorio provocó otra preocupación. Tu gente, dijo ella. El pueblo te culpará. Pensarán que los pusiste en peligro. El ranchero miró hacia la ventana, hacia donde las montañas dibujaban sombras largas al caer la tarde. Tal vez, respondió. Pero también hay cosas que un hombre tiene que hacer aunque nadie más las apruebe. La mujer lo observó con nueva atención. Él no hablaba como héroe. No hablaba como mártir. Hablaba como alguien que había tomado una decisión íntima, personal, inquebrantable. El silencio que siguió ya no fue hostil. Fue un silencio que construía algo. Al caer la noche, comenzaron a preparar el rancho. No con barricadas ni trampas, sino con planificación simple, cuerdas listas, lámparas apagadas, rutas de escape claras, herramientas al alcance. La mujer insistió en ayudar, aunque su cuerpo protestara. El ranchero no se lo impidió. Sabía que negarle participación sería negarle dignidad. Cuando terminaron, se sentaron frente al fuego. El resplandor iluminaba sus rostros con tonos cálidos. Ella habló primero. No quiero vivir huyendo. Él respondió sin mirar al suelo. No vas a huir. Ella levantó la cabeza, y por primera vez desde que despertó en esa cama, no tenía ojos de presa. Tenía ojos de guerrera. Entonces pelearé, dijo. No era amenaza. No era desafío. Era renacimiento. El ranchero inclinó la cabeza en aceptación. No peleará sola. El fuego crujió, sellando el pacto. En ese instante, sin declararlo, sin tocarse, sin decir palabras de afecto, ocurrió algo más profundo. Sus destinos dejaron de ser paralelos. Y empezaron a ser el mismo. La mañana siguiente llegó con un cielo opaco, como si las nubes presintieran lo que estaba por ocurrir. El ranchero salió temprano para buscar provisiones y comprobar si los cazadores habían regresado durante la noche. La mujer apache quiso acompañarlo, pero él le pidió que se quedara dentro, no por protección infantil, sino porque sabía que su sola presencia provocaría una tormenta antes de tiempo. El camino hacia el pueblo fue silencioso. No había pájaros cantando, ni risas de niños, ni conversaciones despreocupadas. Cuando llegó a la plaza, entendió por qué. Una multitud se había reunido, con rostros tensos, voces contenidas y miradas ansiosas. El alcalde estaba allí, junto a varios de los hombres que habían venido a su rancho días atrás. Cuando lo vieron acercarse, el murmullo se transformó en silencio. El alcalde levantó la mano. Tenemos asuntos que discutir, anunció, y aunque su voz intentaba sonar neutral, había un filo en cada palabra. Uno de los hombres dio un paso al frente. Los jinetes que pasaron ayer dijeron que buscaban a una mujer apache herida. Dijeron que creen que está viva. Dijeron que alguien la está escondiendo. El ranchero no respondió. No negó. No explicó. Solo mantuvo la mirada. Otra voz se alzó, esta vez más agresiva. Se encontró sangre cerca del arroyo. Se vieron huellas que terminan cerca de tu propiedad. Y tú has estado, diferente. La multitud respiró como un solo ente, alimentándose de sospecha. El alcalde entrecerró los ojos. Queremos que respondas. Para tranquilidad del pueblo, ¿trajiste a una apache herida a tu casa? El ranchero sabía que cualquier respuesta traería consecuencias. Mentir significaba ponerla en mayor peligro si alguien la encontraba. Decir la verdad significaba volverse enemigo del miedo colectivo. Eligió la verdad.
Sí, dijo con voz firme. La encontré al borde de la muerte. La llevé a mi casa. La cuidé. Un murmullo de horror, indignación y temor recorrió el aire como un viento helado. Una mujer se tapó la boca. Un anciano negó con la cabeza. Un joven maldijo en voz alta. El alcalde levantó la mano de nuevo, pero esta vez su tono fue duro. ¿Te das cuenta del riesgo que has traído a nuestras puertas? ¿Sabes lo que significa proteger a alguien perseguido? El ranchero no retrocedió. Sé lo que significa dejar morir a alguien que no tiene a nadie. La respuesta no calmó a nadie. Al contrario, removió el polvo acumulado en los corazones temerosos. Un hombre gritó. Ella traerá más de los suyos. Otro añadió. Y si los hombres que la buscan regresan, quemarán el pueblo entero. Una tercera voz, temblorosa pero alta, exclamó. Has condenado a todos. El alcalde hizo un gesto para imponer orden. Esto no puede decidirse aquí, con gritos. Se tomará un veredicto. El consejo votará. Y entonces ocurrió algo inesperado. El ranchero avanzó un paso. No tenía rifle. No tenía aliados. No tenía discurso preparado. Solo tenía verdad. No voy a entregarla. Un silencio cortante cayó sobre todos. Él continuó. No la traje para verla morir. No la escondí para negarla. Ella estaba abandonada, golpeada, perseguida, y yo no voy a ser quien la deje a merced de quienes quieren borrarla. El alcalde respondió con tono más frío que el invierno. Entonces aceptas que desafías al pueblo. El ranchero sostuvo su mirada sin pestañear. Si el pueblo exige dejar morir a alguien inocente, entonces sí, lo desafío. Hubo un instante en el que nadie respiró. Y entonces, el sonido de cascos. Los jinetes regresaban. Los rostros cambiaron del enojo al miedo. Las madres abrazaron a sus hijos. Los hombres buscaron armas. El consejo se dispersó sin veredicto. El ranchero montó su caballo y se alejó de la plaza sin esperar permiso. Sabía que tenía poco tiempo. Sabía que la mujer apache estaba sola en el rancho. Sabía que los cazadores no vendrían esta vez a preguntar. Vendrían a tomar. Mientras cabalgaba, una certeza ardía en su pecho. Ya no era solo una cuestión de protegerla. Era una cuestión de proteger lo que ella había despertado en él. Algo que el pueblo no podía juzgar. Porque nunca lo había conocido. Algo llamado valentía. Algo llamado dignidad. Algo que, aunque ninguno lo dijera todavía, se parecía demasiado al amor. El ranchero cabalgó con una urgencia que quemaba en los músculos y en el pecho. El viento golpeaba su rostro, y el sonido de los cascos contra la tierra era un recordatorio de que cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras se acercaba al rancho, vio humo elevándose en el horizonte. No era fuego, era polvo levantado por caballos. Los cazadores habían llegado antes que él. Saltó del caballo antes incluso de que se detuviera por completo y corrió hacia la casa. La puerta estaba entreabierta. No la encontró violentada, lo que significaba algo más inquietante. La mujer apache había salido por voluntad propia, o había sido llevada. La llamó una vez, con voz recia y controlada. No hubo respuesta. Pero entonces escuchó un ruido detrás del establo, un sonido de esfuerzo, de lucha contenida. Se dirigió hacia allí con el rifle preparado. Al doblar la esquina, la vio. La mujer apache estaba de pie, apoyada contra una pared de madera, respirando con dificultad pero en posición firme. Frente a ella, uno de los cazadores yacía en el suelo, inconsciente. Otro retrocedía, sorprendido por la fuerza que ella aún podía reunir. Sus ojos ardían con la determinación de quien ha sido cazada demasiadas veces y se niega a ser presa otra vez. El cazador levantó el arma, pero el ranchero lo desarmó antes de que pudiera usarla. Lo derribó con un golpe seco, sin furia descontrolada, sino con precisión. Cuando el polvo se asentó, ambos quedaron solos, respirando fuerte, mirándose no como salvador y protegida, sino como aliados. Ella habló primero, aunque la voz le temblaba. No iba a dejar que me llevaran. Él asintió. Lo sé. Ella apretó los dientes, intentando mantenerse erguida, pero sus piernas cedieron. El ranchero la sostuvo antes de que cayera,
pero no como quien carga un peso, sino como quien afirma un pacto. La llevó de vuelta al interior del rancho y la acomodó en la silla. Afuera, se escuchaban gritos y caos en el pueblo. Los cazadores habían sido vistos. El miedo se expandía. Las decisiones se quebraban. Entonces, inesperadamente, llegó una comitiva del Consejo del Pueblo. No con armas levantadas, sino con tensión visible. El alcalde habló al verlos juntos dentro del rancho. Los hombres que te buscan han sido expulsados del territorio, dijo con voz grave. Vieron que tú los enfrentaste, y que ella no huyó. Algunos en el pueblo creen que tal vez no representa amenaza. La mujer levantó la cabeza, orgullosa pese al cansancio. Yo nunca vine a traer guerra, dijo, con español pausado pero firme. Solo quería vivir. El alcalde la observó largo rato. No podemos decidir tu destino basándonos en miedo, admitió. Si lo que dices es cierto, no serás perseguida aquí. No era aceptación plena. No era bienvenida cálida. Pero tampoco era condena. Era un comienzo. Cuando la comitiva se retiró, el silencio volvió al rancho. Pero ahora era otro tipo de silencio. Uno que no pesaba. Uno que no hería. La mujer apache respiró profundamente y miró al ranchero. Si me quedo, la gente hablará. Él sonrió apenas. La gente siempre habla. Lo importante es que dices tú. Ella bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque sentía algo que no sabía cómo nombrar. Algo que la vida le había arrancado demasiado pronto. Durante mucho tiempo creí que estaba sola, confesó. Creí que nadie me vería como algo más que una carga o un problema. El ranchero se acercó, sin tocarla aún, pero tan cerca que su presencia era un refugio. Yo te vi, respondió. El día en el arroyo. Antes de saber quién eras. Antes de saber qué te había pasado. Te vi. Las palabras la alcanzaron con una fuerza que ninguna lanza, ninguna persecución, ninguna condena había logrado. Sus ojos se humedecieron, pero no por dolor. Por alivio. Por primera vez desde que era niña, alguien la había visto como humana. Ella levantó la mano, despacio, como quien teme que un gesto rompa un equilibrio sagrado. El ranchero tomó esa mano con respeto, sin apresurar el contacto, sin reclamarlo. No hubo beso. No hubo declaración grandilocuente. No hubo música, ni promesas eternas. Solo dos personas que habían sobrevivido al abandono. Y que ahora elegían no estar solos. El viento sopló sobre el rancho como un suspiro del destino. Y la historia no terminó. Simplemente renació.